¿Por qué salud? Notas, pensamientos, acciones. Marcelo Morante es especialista en medicina interna y está al frente del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. Nació en el partido bonaerense de General La Madrid y se mudó para estudiar en la Universidad Nacional de La Plata. Fue becado para seguir formándose en España y en el 2014 viajó a Canadá, donde conoció las virtudes del cannabis para el tratamiento del dolor. Publicó un libro junto a su hermana Mariela llamado Sin Dolor, donde se relatan historias personales vinculadas al tratamiento médico con la planta. Hoy es una de las voces más consultadas a la hora de discutir legislación en torno al uso y desarrollo científico del cannabis. Bueno, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá, un sueño cumplido. Bueno, muchas gracias por estar. Tenemos una relación personal, nos formamos en la misma facultad en distintos momentos, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría que conversemos. Quisiera que arranquemos por el comienzo. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés al respecto de la salud? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba trabajar en salud? ¿Qué te motivó a hacerlo? Un niño pequeño en una siesta de campo ve a su abuelo arrodillado frente a una virgen rezando, y cuando se le pregunto qué es lo que está haciendo es ayudando a alguien a recuperar la salud. Entonces seguramente eso es una imagen muy fuerte para ese niño, y posteriormente el fallecimiento de un compañerito de banco de la primaria, 6 años, de alguna forma quise replicar lo que hacía mi abuelo. Desde muy chiquitito. Sí, sabiendo que como pertenezco a un pueblo muy pequeño, eso va a ser una posibilidad de tener que ir a la ciudad, a La Plata y lo que eso significa. Pero claro, sabía que en todo momento, imagínate que yo vine aquí en el año 89, el país había estallado económicamente, un centro estudiante, vivíamos muy mal, 22, con muy pocas comodidades, pero convencido que era el camino que aquel niño había soñado, así que iba a tener un final feliz. Tu abuelo era un curandero de pueblo, ¿cómo se definía él mismo? Claro, no te daba muchas pistas. Era un señor con un sombrero, muy callado, muy observador, que miraba y que sabía palpar el abdomen, que encontró el tumor de su propia esposa palpando un hipernefroma. Imagínate, era un hipernefroma por palpación en aquella época. Entonces, no me contó demasiado, pero sí era mirar cómo observaba y cómo siempre estaba como pendiente de ayudar. Me parece que ese es un concepto de la observación y tener ganas de ayudar definen al médico. Viniste a La Plata después, decís en el 89, momento, ¿te encontraste con qué ciudad, con qué facultad? Una realidad compleja. En aquel momento se discutía una universidad gratuita. Me acuerdo de la primera marcha, toma el Congreso, me pegaron en el Congreso de la Nación. Yo, el concepto de los diputados, de democracia, y de repente me pegaron, me escupieron. Me tomé el tren de vuelta como una desilusión de lo que era la clase política y lo que era la policía. La policía del pueblo son amigos nuestros en el pueblo, o sea, es un tío tuyo el policía. De repente me pegaron, me tomé ese tren y estuvimos, me acuerdo, 3 noches en la facultad y bueno, en aquel momento había un programa el Tiempo Nuevo, creo, un programa de eso donde uno vio un acuerdo político. Y ahí entendí que no sé si era la forma, si era tomar la facultad, porque había que acordar, había que dialogar. Es eso, de ver que muchas cosas se resuelven con un diálogo y que no había resuelto nada con aquel viaje a Buenos Aires para que me pegaran, y que tenía que aprender a dialogar, a expresarme. Tenía, como todo joven de pueblo, dificultades para dialogar. Ahí me di cuenta que no sabía discutir. ¿Y cómo fuiste caminando eso? Es que me hice docente, o sea que me dijeron que la Facultad de Medicina tenía todos exámenes orales y yo hablaba muy mal. Un profesor más adelante me dijo que no me habían mandado a Estados Unidos, sino que me mandaban a España a aprender español. Y lo decía como una cosa, y no lo decía descalificándome, me decía, tenés. Y la docencia me enseñó pues sí, una cosa es hablar el idioma y otra cosa es comunicar lo importante. Me enseñó a vincularme con el alumno en un lugar donde fluyo, donde comunico lo que considero que es importante y recepciono lo que es importante. O sea que puedo decir que a mí la Facultad de Medicina me regaló algo hermoso, que es el diálogo con un par que es el alumno. Lo encontraste en la docencia. Yo también te hablo, yo entré después que vos a la facultad, pero siempre tuve la sensación de que
cuesta que nos enseñen a comunicar, ¿no? A los médicos, y por ahí nos escucha algún paciente y puede estar de acuerdo con esto. Vos lo aprendiste no ejerciendo la profesión, sino ejerciendo la docencia, ¿no? Comunicarte con otros, saber escuchar, saber... Eso es lo que te parece. Al día de hoy, cuando establezco una relación con el paciente, es un diálogo como con el alumno, donde uno escucha cuál es lo doloroso del paciente o del alumno, porque el alumno tiene el dolor del desconocimiento de algún concepto, y en ese diálogo yo lo sigo aplicando. Para mí las reglas, eso de escucharnos y de abrir el canal, o sea que el paciente siempre tiene algo que enseñar. En el caso mío que hace dolor, el experto en dolor siempre es él. Entonces desde ese lugar el diálogo fluye, y es la consulta médica sigue siendo un lugar de placer. Terminás la facultad y ¿qué hiciste? Terminé la facultad, está esta famosa beca de España. Claro, me topo con el primer mundo, ¿no? Yo venía de un lugar diferente, un hospital, escuela, pero con toda una tecnología, pero la relación médico-paciente no me cerraba. Entonces me acuerdo que en aquel momento me volví, cuando me ofrecen quedarme 2 años más, digo, como reflexión, no, yo me vuelvo a Argentina porque quiero tener un hijo argentino. Hoy, ese concepto de hijo argentino, mi hijo argentino me dice, papá, quizás yo tenga que viajar a otro país, ¿no? Me dice, porque vos te viniste porque quieres tener un hijo argentino, que soy yo. ¿Por qué no me preguntaste? Y se ríe. Claro. Sigo pensando que nuestro país es un país para hacer medicina. Ese es el país. Es un país lindo para hacer medicina. ¿Por qué lo decís? Porque hay que comprometerse. O sea, en España un poco uno tenía todo. Me acuerdo que hacíamos estudios genéticos por guardia, se hacían endoscopías, resonancias, toda la tecnología a disposición de una guardia. Y cuando yo le contaba que yo tenía yo solo todo el piso de clínica médica a mi cargo, y decía, no, pero eso, legalmente te exponés, Marcelo. No me lo planteaba. O sea, y creo que lo lindo del médico argentino, y lo vimos en la pandemia, el médico argentino en la pandemia demostró que puso más que cualquiera, se expuso su familia, y no recibió demasiado, o sea, los aplausos la primera noche y después, ¿no? Pero me parece que los médicos estamos acostumbrados, o entendemos que naturalizamos un proceso, esto del arte cruel, del arte de que vamos a tomar contacto con el dolor y el sufrimiento, y tenemos que tratar de no salir tan golpeados, pero aún así nos vamos a comprometer y vamos a tratar de que ese escenario sea un poquito mejor. Hay también, al respecto de lo que decís, me suena a algo de un compromiso social de nuestra profesión, sobre todo de quienes nos hemos graduado en una universidad pública, ¿cierto? Siempre un eterno agradecido de esto, de haber venido a un centro estudiante, de un municipio pequeño, de haber sido universidad pública, y después sentir la necesidad de volver a mi comunidad, acompañar a mi vieja en su enfermedad, y ser médico rural como una parte de cerrar una etapa de agradecimiento y tomar otro desafío. El médico rural para mí es el médico, o sea, me ha tocado manejar respiradores microprocesados en una terapia intensiva, estudios genéticos en España, pero el médico rural, si ahora que me vinculás vos con el cannabis, el médico rural es el que me enseñó a desafiar ciertos procesos donde la realidad del escenario médico-paciente hay que trascenderla. Hay pueblos que la complicación es que es un camino de tierra, que no permite salir. Y cómo el médico tiene que trabajar para que eso se resuelva. Bueno, para mí cannabis en la Facultad de Medicina era como ese camino de tierra a resolver. O sea que el prejuicio instalado en la ciencia hace daño a una casa de estudio. Entonces, ¿por qué no ir a trabajar ese proceso por complejo que pareciera? Entonces, bueno, 2013 era extraer ese médico rural a la casa de estudio y decir, che, ¿por qué no vamos a estudiar, investigar cannabis? Porque es cannabis, porque se llama marihuana y no sé, y hay un proceso de condena social. ¿Qué oportunidad? Pará, pero contanos, porque estás tirando muchas cosas interesantes a la vez. Entre el médico rural que tiene que resolver el camino de tierra, que se va a su pueblo, General a Madrid, ¿no? Lo podemos decir. Sí. A cuidar de los suyos, a su familia, por un sentimiento patriótico, diría. Pero ¿cómo llega esa persona al interés por el cannabis particularmente? Intuyo en un momento del país y de la sociedad donde había más resistencia que ahora, y en una facultad propiamente dicha. Yo sí ya estudiaba en esa facultad en ese momento, donde, bueno, sí había prejuicios de todo tipo. Bueno,
nosotros tenemos seguramente un conocido en común. Cuando yo era médico rural, me llama este profesor que conocemos y me dice ¿en qué te has transformado? Y yo venía de hacer un parto en un campo con un día de mucho frío, ¿no? Entonces, y yo digo, mirá, no lo tomé a mal, me transformé en el médico que quiero ser. Pero ¿a vos te parece que el país invirtió tanto en vos, que te mandó becado al exterior y a estudiar genética y de repente que sos un médico de pueblo, de barrio? Y yo dije, mirá, no lo voy a tomar como una agresión. El día que la casa de estudio, que con el cual vos estás, me necesite, porque a vos te parezca que me necesite, yo vuelvo. Mientras tanto, estoy donde siento que me necesitan y realmente esta comunidad hay que trabajar en un hospital psiquiátrico que había que de alguna forma hacerlo sala de atención primaria, con muchos pacientes no abandonados desde los psiquiátricos, ¿no? Un pueblito de 350 habitantes. No era la Madrid, sino un pueblito cerquita a la Madrid. Y entonces todo ese proceso se resolvió y lamentablemente fallece quien había quedado a cargo de la sala de clínica médica aquí en La Plata. Entonces, en ese momento de dolor del profesor, me llama por teléfono y me dice, Marcelo, creo que ahora te necesita la casa de estudio, pero ahora te necesito yo en lo personal. Esa es a esa cita acudo siempre y claramente no podíamos trabajar juntos por una cuestión de incompatibilidad de caracteres, ¿no? Y dije, bueno, la única condición es que vos trabajás en este escenario y yo voy a tratar de volcar lo que he aprendido como médico rural en este escenario. Esa persona que tenía responsabilidades altas en la facultad en ese momento, ¿no? Ejercía un cargo... Y bueno, el escenario de cannabis, pues eso digo, y el planteo, que imagínate lo que generó en ese decano, pero esto que digo yo, el diálogo y el pensar distinto, a mí nunca me significó un problema. Digo, descubrí esto que cuando vine a Buenos Aires a ver si me pegaron. Acudir a un llamado de una persona que apreciabas. Totalmente. Para cumplirle hasta por lealtad porque tu casa de estudios te necesitaba, pero pudiste también a través del diálogo imponer alguna condición, ¿no? Exacto, pero eso no fue... Déjame trabajar esto a mí. Exactamente, la condición esta no tuvo que ver ni con nada monetario. Yo venía a un escenario de... Y bueno, el pedido fue que yo quiero hacer carrera docente. Vos querías hacer eso. O sea, pero ¿qué significa eso? Nada más que me dejes concursar este escenario para llegar a recuperar mi cargo de... Yo era ayudante de honoren, mi cargo de ayudante rentado porque ahora tengo hijos y quiero vivir de lo que me gusta hacer. En la cátedra de... Medicina interna. Hoy soy profesor adjunto de esa cátedra y lo vivo con ilusión y con esto de un camino recorrido y soy agradecido de aquella oportunidad que se me dio y podemos pensar y tener ideologías distintas, pero el pacto es yo pedí tal oportunidad y me la diste, lo otro depende de... Te la cumplió. De mí y de mi mamá, digo yo, porque viste cuando alguien dice, vos sos mi hijo académico, digo, no, yo soy el hijo de mi mamá, que me dio un montón de cosas y que reconozco eso como principio. Y de última, reconozco las habilidades de un profesor y el amor a la docencia y los conceptos que uno puede recuperar de ese profesor, y puedo ver también debilidades, virtudes, defectos, y eso no hace a que yo no me siente a dialogar y a pensar que se puede transformar desde ese lugar. O sea que también aprendí, porque este ámbito, esta dificultad entre la medicina estatal, la medicina privada, todo que lleva a la controversia, como cannabis puntualmente. Yo siempre digo, depende si estás dispuesto vos a transformar ese escenario y acercarlo, conducir las diferencias. Nosotros nos enfrentamos a un tumor, o sea que rápidamente uno podría pensar qué injusto que es ese escenario. Si nos quedáramos en lo que injusto que fuera ese escenario, no podríamos ayudar al paciente. O sea, yo creo que nos vinculamos con determinada injusticia, entre comillas, y tratamos de transitarlo con compromiso. Me parece que eso es la facultad de medicina, el médico, el docente, y ahora es cannabis. O sea que para mí la planta estaba siendo injustamente tratada como proceso, y alguno me preguntó, pero Marcelo, ¿vos consumiste cannabis? En mi pueblo no existía la posibilidad de consumir cannabis, me viene muy pequeño, no. Pero me pareció que había un escenario de injusticia, ¿no? Y que se merecía un trato distinto, y que el principal efecto adverso que tenía esa planta de cannabis era la ley de estupefacientes. Eso sí impactaba en que alguien quedara sin laburo, que alguien podría ir en cana.
Y desde ese escenario, desde que alguien, en este caso una planta injustamente tratada, un cultivador, que de repente era un biólogo, que era un tipo piola, que desde esa injusticia, para mí había que instalar el debate en Argentina. O sea, ¿qué hace una casa de estudio? Trae el debate a su lugar, a su aula, y lo discutimos como corresponde. ¿Cómo fue concretamente ese primer acercamiento a la planta? O sea, ¿cuándo escuchaste por primera vez hablar vos de que la planta de cannabis podía ser utilizada para un tratamiento médico? Cuidados paliativos. O sea, en aquel momento discutíamos que perfil de médico de atención primaria y perfil de médico de cuidados paliativos. A mí, el médico que hacía cuidados paliativos siempre me atraía porque tenían el que abría la puerta en el final de vida, y yo admiraba mucho al residente que se animaba a acompañar ese momento. Entonces, intentaba encontrar en el carácter de ese médico algo para transmitirle a otros médicos jóvenes, ¿no? Entonces, en ese final de vida, en esos cuidados paliativos, había aparecido la mención que había pacientes que consumían cannabis para mejorar ese final de vida. ¿Te empezaste a enterar de eso en dónde? ¿En el hospital? En mi asistencia médica, o sea, como paliativista, había Como pacientes... paliativista, en la Madrid. No, en la Madrid, acá en La Plata, había médicos en cuidados paliativos que consumían por su cuenta y sin acompañamiento cannabis. Entonces, Te lo contaban los pacientes, sí. el doctor, esto me está ayudando, o sea, aparecía en la consulta. Y mi hermana se enferma en ese escenario, y y los dos hacíamos cuidados paliativos, y claro, como mi hermana empezó con una enfermedad neurológica severa, yo le quería encontrar a ella como si fuera una propuesta de vamos a avanzar por un lugar que vos vas a poder. Y apareció cannabis como opción. Y dije, ¿te acordás que cannabis aparecía? Sí, ¿y qué? Y bueno, dice, podemos aprender cannabis. Cannabis. Y sí, ¿y por qué no? ¿Qué está diciendo? ¿Y dónde claro, en la facultad nadie sabe cannabis mucho para enseñar. Bueno, ¿dónde? Canadá. Bueno, listo, fui a hablar con dolor a las autoridades porque me dolía la enfermedad de mi hermana, y fui a plantear, mi hermana está transitando esto y yo quiero aprender, primero para que lo aprenda mi hermana y ver si lo puedo usar mi hermana como tratamiento, y yo creo que esto se puede enseñar en la facultad. Y creo que no se animaron a decirme que no, porque medio como que llorisqué cuando dije por qué me quería ir. Quizás hasta me podría estar queriendo escapar del dolor que yo tenía por la enfermedad de mi hermana. Pero no conocía claramente la planta de cannabis. Entonces llegó a Canadá, imagínate, vos vas a una sala de clínica médica, te esperás a ver pacientes, y no, me llevaron a unos cultivos. Abrí una puerta, había 500 plantas. Y dije, Dios, qué olor que hay acá, y yo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá, no? Y esto de los prejuicios y claro, cuando giro, se cierra la puerta y estaba el sistema endocannabinoides en la puerta. Un sistema endógeno, como si vos te mostraran el sistema de los opioides, ¿no? Uy, si mirá si lo pudieras explicar para alguien que escuche esto que no... Bueno, realmente nosotros tenemos tenemos la cerradura en nuestro cuerpo, todas nuestras células tienen una cerradura donde el cannabis encaja como llave y algo modifica. Entonces, cuando yo giro y veo que está tan distribuido en el cuerpo, yo dije, pero acá realmente hay una oportunidad terapéutica, porque me acordaba de los pacientes oncológicos, los trastornos del sueño, el humor, el apetito, y que lo expresar ese sistema endógeno. Entonces, el profesor canadiense, que yo le hablaba muy mal el inglés, le conté la historia de mi hermana. Y el tipo se emocionó y me dijo, quiero conocer tu país y quiero conocer a tu hermana. En octubre vino el profesor a la Facultad de Medicina, porque cuando yo volví y planteé esto, los profesores... Marcelo estaba raro, Marcelo, imagínate que fue médico rural, imagínate que después de haberlo hacer genética hacía partos en el campo, o sea que ya Marcelo se había transformado en alguien raro. Y si le agregaba cannabis, era mucho más raro. Cuando vino Marwer a hablar esto en la facultad, y que era de McGill, la universidad de referencia en el mundo, y claro, se instaló en la cátedra de farmacología básica, fisiología lo tomó, a tomar las cátedras de medicina interna, y ahí se generó un escenario un poco más piola, y la Facultad de Medicina de La Plata, te puedo decir que en el 2014 fue una de las primeras facultades de Latinoamérica en poner en la currículum cannabis, el sistema endocannabinoide. Yo estaba en el centro de estudiantes en ese momento y me acuerdo patente cuando vi el cartel y dije, la gestión enloqueció, o sea, claro. no entendíamos cómo era que podía estar pasando eso. Sí. En un modelo de facultad que era difícil. Totalmente, pero... Bueno, y lo pudiste meter. Y bueno, y lo empezamos a enseñar, y lo llamativo que de repente empezaban a hacer clases como si fuera donde acudía gente, ¿no?, que no eran alumnos de la Facultad de Medicina. El aula magna con abuelos en las primeras filas, nietos. Las familias, los pacientes que utilizaban el cannabis. Entonces ahí volví a recuperar, decir, el docente, que qué lindo que es cuando uno se piensa como desafío docente, es
Si yo te estoy explicando a vos dolor, vos me decís, no, te entiendo. Ahora, si a vos te duele, que yo te explique dolor es más difícil aún. O sea, más interesante. Porque vos de tu dolor me podés interpelar si mi herramienta es adecuada o no. Entonces yo empecé a ver que en las primeras filas había gente con dolor. Y yo decía, ¿cómo no haberme dado cuenta antes que la clase de dolor se da con gente que tiene dolor en el aula? ¿Cómo le voy a explicar yo a la gente que no le duele dolor si no le duele? ¿Cómo el médico va a estar cercano de un escenario como ese si no le duele? No se Entonces, puede. claro, a mí Cannabis me abrió la cabeza que las aulas y que claramente la Facultad de Medicina tienen que ser a puertas abiertas. Y a nuestras aulas tiene que entrar la dificultad. O sea, no tiene que nadie dar clases magistrales como que, ¿no? Después de haber leído un capítulo, nada. Lo interesante es ese desafío de que te interpele. Hay algo, tampoco me quiero poner muy tan profundo, pero te lo quiero preguntar a él. Vos te das cuenta, decidís que querés ser médico por el dolor de la muerte de un amiguito y por, bueno, lo de tu abuelo, esa figura tan fuerte en tu crianza. Después te duele mucho un fracaso político, podríamos decirle, ¿no? O un fracaso personal de una lucha que no sale como esperaba, Sí. y ese dolor te lleva a otro camino de la docencia. Y después el dolor de tu hermana te lleva, como hay como una capacidad de construir desde el dolor cosas buenas o algo así. Y capaz que ese es el motivo por el cual somos médicos. O sea, creo que quizás yo siempre los residentes los molestaba en este punto. Entonces, el residente te decía, Marcelo, anoche no pude dormir, vino una paciente psiquiátrica a las 2 de la mañana y me golpeó la puerta. Y yo le digo, ¿y a vos no te llamó la atención que vos estabas del otro lado de la puerta? O sea, la paciente psiquiátrica vos la acabas de definir. Y yo te voy a definir a vos que sos raro porque estás a las 2 de la mañana del otro lado de la puerta. O sea, ¿qué haces? Sos médico o no. O sea, eso te vuelve normal. Pero quizás a las 2 de la mañana hay que estar durmiendo con la familia. O sea que al médico tenemos que tener algo por resolver que nos lleva un poco a la vocación. O sea que en ese, con el paciente y el dolor del paciente y nuestro propio dolor, me parece que hacemos algo interesante. Algo así como que curando a los demás también se cura uno, ¿no? Sanamos algo así, sí, hay libros que un poco plantean eso y yo creo que es un camino interesante de eso, porque es un aprendizaje del dolor y como uno, las cosas más importantes las he escuchado con gente que tiene dolor, lo importante, después está ¿no? Lo podemos discutir de política, fútbol, lo importante lo he escuchado de alguien que le duele. ¿Y cómo anduvo lo de tu hermana? Mi hermano fue fantástico por cannabis como proceso, porque el cannabis le ayudó a tomar buenas decisiones en cuanto a la terapia, aceptó terapias que eran en ese caso momentos biológicos, hacían tratamientos que ella como no estaba dispuesta a aceptar. Entonces era un poco cannabis, un poco de biológico, un poco de corticoide, un poco que la enfermedad fue perdiendo actividad y bueno, y creo que es fuerte. Yo te decía, ser el médico de tus seres queridos se vuelve algo, yo no porque fuera cannabis, sino porque decidir que esa noche que mi hermana no paraba de convulsivar había que hacer un pulso corticoide, que uno lo hace habitualmente, pero a tu hermana o a tu vieja, ¿no? Es distinto. Y bueno, yo creo que fui como resolviendo, y por ahí hoy cuando veo a sus hijas porque no ven el tío, veían al tío que venía cuando algo estaba mal, ¿no? Y hoy lo vivo con placer. Mi hermana está bien, mi sobrina está contenta y algo se resolvió. Y pudieron juntos seguir trabajando el tema, ¿no? Por fuera de resolver esa parte más personal para atender a otros, ¿cómo arranca ese proceso que no termina nunca, ¿no? Hasta hoy. Un consultorio por medio, o sea, está en un consultorio, yo estoy en el otro y abrimos la puerta, entra un paciente y nos decimos algún chiste y el paciente dice, esta es tu hermana, aquella de la historia, sí, y mira qué bien que está y ese es un diálogo y cuando voy a mi pueblo, imagínate, está el cultivo de cannabis, o sea, está aquel pueblo que reconoció que era una posibilidad y que fue el primer pueblo en el 2014 en pedir. Porque vos lograste que la facultad te diera bola con el tema y después lograste que un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, me imagino, como todo pueblo del interior, para este tema con una posición un poco a la defensiva, ¿no? Al principio también después lograste esa famosa foto que están exactamente. todas las personas del pueblo con pueblo planta. se planta. Bueno, Claro. Hoy está el cultivo y hay gente laburando. Y bueno, si yo paso cerca, claramente enseguida se me da por llorar porque creo que esto de la transformación, pero
claro, ver el proceso. O sea, vos ves en el parque industrial un cultivo de cannabis y gente trabajando y cómo pensando en una política de qué producto va a poderse elaborar en General La Madrid, o sea, a partir del cannabis. O sea, o así como uno piensa Jujuy y La Rioja, pensar que La Madrid es un pueblo pequeño para haber logrado eso. ¿Y cómo fue esa pelea para sacar la ley? O sea, ¿a quiénes fueron incorporando a esa discusión? ¿Qué apoyo recibieron? ¿Qué gente estuvo en contra? En estas clases abiertas, donde las mamás tenían siempre algo que decir, los cultores tenían algo que decir, bueno, empezábamos como a marchar juntos. O sea, de repente empezábamos a ir al Congreso y nos empezábamos a ver las mismas caras, ¿no? La mamá con la sillita con la niña. Y bueno, y fueron, me acuerdo, como 10 reuniones en el Congreso de la Nación, y a una faltó el representante del Ministerio de Seguridad. Ese día se sancionó la ley. Yo dije, claro, es que es muy loco estar discutiendo una herramienta terapéutica con la policía al lado. O sea, qué raro el escenario. Y hoy lo entiendo, hoy que se quiere desarrollar la industria de cannabis en Argentina, siempre digo lo mismo. No hay que volver a cometer el mismo error. Si nosotros no le pegamos a la ley de estupefacientes, la industria no va a nacer, porque no nace desde el prohibicionismo, le aplica un costo a cualquier producción. Entonces nosotros somos un país pobre, si nosotros le agregamos el costo de una ley prohibicionista, no vamos a ser competidores para ningún mercado internacional. O sea, ¿cómo manejás? Eso me interesa. ¿Cómo manejás como trabajador de la salud, que también te consta, como nos consta a todos, que la marihuana y otras sí, sustancias que son consumidas por personas a veces de forma mala, a veces con condiciones materiales donde faltan otros derechos, a veces con situaciones espirituales, bueno, que se pueden transformar en una adicción, en un problema, y que también repercute negativamente en la persona? ¿Cómo haces para moverte en ese límite fino donde hay un debate entre los que plantean que hay que de alguna forma avanzar en marcos regulatorios que habiliten, y otras personas que dicen, bueno, ¿cómo hago yo eso en mi contexto social que no puedo diferenciar entre entre la marihuana, la cocaína, el paco y cualquier otra cosa, porque es todo medio lo mismo? está bien, pero todos estamos de acuerdo que si alguien está transitando un problema de salud, no le mandamos a la policía. O sea, es lo primero. Entonces, si nosotros sabemos que eso genera un efecto adverso, la ley estupefaciente, que de repente alguien puede tener una causa por algo tan sencillo como tener 5 plantas en el patio. Entonces, yo decía, es un escenario. Y un investigador de Barcelona me decía, Marcelo, vamos a hacer un estudio de cannabis y sueño. ¿Cómo impacta el cannabis para mejorar el sueño? Y yo le decía, mirá, en la Argentina vamos a hacer un trabajo de cómo impactó el ReproCan, o sea, un registro que permitió autocultivar en el sueño, porque yo considero que alguien que se considere en ilegalidad y que puede ser explotado en un patio y que tiene hijos pequeños, no duerme bien. Entonces vos lo autorizás y el tipo duerme tranquilo, y eso para mí es un proceso a cómo un médico o un acto de salud va a involucrarse. Ahora, las situaciones de seguridad tienen que ver con narcotráfico, es otro escenario. Los usuarios problemáticos, que los hay claramente, son más fáciles de identificar cuando el médico está cerca. Vos rápidamente podés identificar el escenario. O sea que el médico se aleja de escenarios prohibidos. En cambio, vos le sacás la prohibición, el médico se acerca y reduce claramente el daño. Porque se acerca el médico y se aleja el policía. Claro, entonces lo que había que lograr en Argentina es eso. Y alguien me dice, un abordaje más de salud y menos punitivista. Totalmente. Alguien me dice, pero Marcelo, ¿y la fiscalización? Y yo digo, pero ya un médico consejo. Decimos médico, decimos psicólogo. Actores de salud, totalmente. Social, porque se llama, porque el ReproCan se llama cultivo controlado. Y llamativamente, cuando hablamos de cultivo controlado, todo asocia a la cana. No, controlado significa en un escenario de que tenía una indicación y que el actor de salud se va a acercar a ese escenario porque está en indicación y se va a fijar qué pasa, como yo cuando era niño y como mi abuelo que rezaba. El actor de salud se acerca al escenario para colaborar y ayudar a alguien que la puede estar pasando mal. Entonces, ReproCan fue abordar eso. ¿Cómo es el ReproCan para el que no sabe y qué? ReproCan es un registro en el cual nosotros entendemos desde el Ministerio de Salud de la Nación que aquel que tenga una indicación médica para un determinado síntoma tiene un carnet que lo va a autorizar a cultivar hasta 9 plantas florecidas en su domicilio, y que ese es el fin legítimo que le va a dar, digamos, la excepción a la ley penal. Hoy hay 200.000 personas que están autorizadas a cultivar en todo el país, y hoy se suben a los aviones con el carnet, transportan 40 gramos de flores, transportan 6 frasquitos de aceite. Imagínate que son 9 plantas florecidas,
montón de planta de cannabis, y es un escenario que la sociedad lo va a ir regulando con las herramientas que tiene. Seguridad se alejó, o sea que lo que nos pedía la sociedad en esas clases que dábamos en la facultad era: Marcelo, queremos mejorar el acceso y queremos hacer retroceder la legislación penal. Reprocan fue una respuesta a ese escenario. Imperfecto, digo, lo vamos a mirar quizás dentro de 10 años, vamos a decir, pero Marcelo, se equivocaron, porque quizás si hubiesen hecho analítica de las plantas, la genética, hubo un paciente que le fue mal, está bien. En ese escenario del 2020, final del 2020, era un escenario propicio para ampliar derechos. Y creo que no, yo puntualmente me hago cargo de lo bueno o lo malo que pasó. Me enamoré de un escenario donde la sociedad se vuelve más tolerante, porque en ese escenario Reprocan también opinó la policía. En ese escenario Reprocan también opinó la sociedad de neuropediatría. Y nos criticó mucho. La pregunta sería, ¿está mal? No. ¿Viste cuando viste la foto del pueblo? Faltaba el cura. Y el cura estuvo en una charla. Y yo le dije, escuchame una cosa, vos podés pensar distinto. Lo que no podés no aparecer en la foto. Porque estuviste dando tu visión de la cosa. Totalmente. O sea que yo creo que meter las patas en el plato, embarrarnos, no siempre tenemos que opinar igual. Nosotros podemos opinar distinto, pero estábamos comprometidos con una facultad mejor. Con la mirada que se quiera. Incluso pero fuimos adversarios en una elección, ¿no? Totalmente, pero a mí me emociona porque yo digo, si lo lindo es que el alumno me desafíe y que yo después te examiné como profesor, y yo decía, pero mirá lo que sabe el loco este, mirá cuánto sabe medicina. Fantástico. Bien. O sea, es animarse a que la excelencia viene del lado de confrontar y dialogar desde las diferencias, nos vuelve mucho más interesante como actores es sociales. interesante esto que decís, porque además me parece a mí que, además de los prejuicios de siempre, las redes sociales y los algoritmos, como que nos van encerrando un poco en una burbuja de personas que piensan como uno, ¿no? Y te vas autoconvenciendo permanentemente de lo que vos pensás está bien, de lo que vos... y vos lo que estás planteando es completamente lo contrario, la forma de construir es romper esa burbuja y hablar con el que piensa distinto. Te voy a decir como escenario para que vos te llames atención. El otro día pasábamos por un aeropuerto y alguien de los que venía con la comitiva traía un frasco de cannabis. Entonces cuando pasa ve el frasco, entonces el policía aeroportuario le dice, escúcheme señor, abra el bolso. Entonces este dice, tengo un frasco de maca. No, el que tiene piquito. Entonces sacó cannabis, que tenía en un frasquito, y sacó Reprocan. La alegría del policía. Porque nosotros tampoco tenemos que, o sea, ni ser estigmatizado ni estigmatizar. O sea, el actor de seguridad es uno de los nuestros. ¿Entendés? Es uno de los nuestros. Yo, cuando voy, la confrontación entre un alumno y un profesor, nos toca estar en distintos roles, pero claramente que ambos buscamos lo mismo en distintas etapas de nuestras vidas y está fantástico. Yo me alimenté, uno de los mejores 9 que puse yo en mi carrera como docente, el que te puse a vos. Me pareció un muy buen examen. Y a mí lo tomo como un dato de valor y yo dije, qué bueno animarme a tomarle a alguien que confrontó políticamente conmigo, porque eso nos hace mejor a los dos. Bueno, van a decir que estuvo armada esta entrevista para beneficio mutuo. Todo está documentado, ¿no? Para si lo quieren ir a ver. Me interesa algo al respecto de las familias. ¿Qué padecimientos tienen esas familias? ¿Por qué una familia llega a buscar en el cannabis? Por fuera de lo que contaste de tu hermana, la familia con los nenes, o sea, ¿cuáles son las motivos de consulta más frecuentes? Acá en Argentina tuvo que ver mucho con los niños con autismo y con la epilepsia refractaria, que realmente son familias muy con un dolor y una calidad de vida muy deteriorada. O sea, son muchas veces madres solas que llevan adelante un proceso complejo. Pero mayormente uno lo ve vinculado al paciente con dolor oncológico. El dolor crónico es en el mundo la causa más frecuente porque el cannabis tiene algo de eso de, si yo te digo, definición de dolor, experiencia emocional y sensorial desagradable, por definición. Si yo te digo que hay una sustancia que te modifica a vos tu experiencia emocional y sensorial, vos dirías, pero esa es una herramienta para el dolor. Surge de la definición del dolor, que cannabis es una herramienta para el dolor. Claro, la experiencia vos la podés buscar tocando música y pasándola bien en un momento, pero también cuando un paciente oncológico requiere gestionar pensamientos negativos y el cannabis lo ayuda. Entonces, los hijos agradecen cuando el papá ya falleció, dicen, Marcelo transitó y la familia lo transitó de un lugar distinto y qué bueno que la planta se acercó y que apareció este escenario. O sea que yo lo vivo con emoción.
Hoy, ¿cuál es la situación de, vamos a decirle, autorización de la medicina, entre muchísimas comillas, basada en la evidencia? ¿Qué dimensiones o qué enfermedades? ¿Entiendes la pregunta, no? Sí. ¿Desde qué lugar estaríamos reconocidos los médicos a prescribir cannabis? Yo te diría, pero fíjate, si yo te enseñara vos en algún momento la medicina basada en evidencia, te diría que cannabis tiene poca evidencia regulatoria. Si está el provisionismo de por medio, y recién Se investiga poco. en el año 2020 se le reconoció, estuve en la reunión de Viena, cuando se reconoce que tiene principios terapéuticos. 2020, ya estamos en 2023. Fíjate cuánta evidencia va a haber. No, evidencia hay poca. Pero claro, exige un compromiso médico. Y la herramienta terapéutica más interesante es que el médico se compromete con alguien que la está pasando mal y a su vez el que la está pasando mal se empodera de que la está pasando mal y que por eso está dispuesto a cultivar. O sea que de alguna forma Argentina logró un escenario de ReproCan que es un hito en los países de la región. 200.000 autorizado a cultivar y muy criticado por esto es una política populista, lo que vos quieras. Esto es realmente entender que el efecto adverso del cannabis es la ley de estupefacientes. No hacemos cargo del escenario, es así. O sea, uno no va a pensar que los 200.000 son epilépticos refractarios. Claramente que hay consumo. Entonces, Argentina discute el consumo medicinal o terapéutico, debe discutir la industria porque hay que poner una cadena de valores, eso da laburo a la gente. Y en algún momento tenemos que discutir uso adulto y responsable y como otros consumos para que si voy manejando, si estoy en un lugar cerrado, no consuma inadecuadamente y cuando yo quiera estar en mi casa dentro de mi libertad individual de consumo, lo hago responsablemente. Ese es un debate que se viene. Pero para esto la Argentina tuvo que legitimar y animarse a debatir. Vos decís, estamos un paso atrás todavía. Estamos en el primer momento del debate. Vendrán los problemas que vienen. Pero estamos atrás porque hemos legitimado, porque hemos dialogado, pero no hemos legislado adecuadamente. Todavía la ley es la misma ley del 2017. O sea que la ley no cambió mucho. Y la ley que se va a reglamentar habla de la industria. Bueno, creo que todavía nos falta más trabajo legislativo para cannabis. Y eso requiere de actores políticos comprometidos. ¿Y qué puede hacer la universidad respecto de este tema? Es el actor clave. La universidad fue la que abrió las puertas a un debate. El primer cultivo que salió en los diarios fue un cultivo universitario en La Plata. O sea, yo recuerdo que había una señora que se encargaba de seguridad interior, ¿no? Uno se imagina, ¿no? Que se pinchan teléfonos y de repente yo digo, pero mirá si va a tener que investigar un cultivo de cannabis, y en el diario del día, en la portada, está el cultivo en la universidad. O sea que no sé qué tendrás que investigar. Simplemente en La Plata vi el diario y aparece el cultivo en una universidad. ¿A vos te parece que eso es narcotráfico? No, bueno, pero estas cosas no pueden suceder. ¿Cómo que no pueden suceder? Si ese cultivo no está en la universidad de alguna forma controlado y pensado, la universidad es el actor y nosotros como país, y a mí me tocó vivir en España, tenemos en la universidad mágica, nos hace distinto, nos da oportunidades que a mí como nieto de un curandero, hijo de una costurera, de otra forma no lo hubiese tenido. Así que agradecido. ¿Qué pensás al respecto de la formación de grado y de el ejercicio profesional? Yo tengo trabajadores de la salud conocidos que se dedican a cannabis. Esto lo he charlado con amigos incluso. Se dedican a cannabis. Son como algo así como plantear es una especialidad en sí misma. Y yo diría, no convendría incorporarla que un generalista, un clínico, un psiquiatra, un neurólogo, lo que sea. Claro. Bueno, o otras disciplinas, ¿no? Claro, claramente, fíjate que se generó el médico ReproCan y yo me enojo mucho. ¿Cómo médico ReproCan? Si la ampliación de derechos fue, cualquier médico con matrícula vigente puede indicar cannabis. Fue una forma de ampliarlos. O sea, ¿vos cómo me vas a sellar médico ReproCan? Eso es una especulación. Vos querés atraer un escenario. Yo me enojo mucho. ¿Te enojas con eso? No, claramente. Yo creo que el epileptólogo que sabe manejar muchas herramientas y aparte sabe manejar cannabis es mejor epileptólogo. Al revés, el que sabe cannabis se vuelve un gran epileptólogo, no. Entonces yo doy simple ejemplo de eso. Yo lo di en la Facultad de Medicina y algunos se enojaban porque se formaron conmigo y ponen el título especialista y digo, yo ese título no te lo di, loco. Yo lo que instalé en la Facultad de Medicina fue un debate. Cannabis, claro, un debate de una herramienta que tiene que tener una profundidad y un compromiso. Yo no pondría nunca un cuadrito que diga especialista, no porque atenta contra mis principios de formación. Yo, esto que decís vos, el médico comprometido con cualquier herramienta, y si fuera medicina china estaría bien también. O sea, y me encanta el tipo que va a desafiar y va a China y aprende de medicina china y un tipo le duele menos. O sea, ese escenario, el médico que para mí, el alumno que yo busco,
Y el alumno que desafía proceso para encontrar algo bueno para resolver un escenario. Puede ser, mejorar el camino a tierra, puede ser que crear el secundario en un pueblo pequeño, puede usar cannabis, podría usar opioide o podría usar un biológico. Si tiene todo, pues lo podría hacer. O sea, yo busco ese médico comprometido. Me pregunto, perdón, ¿cuánto hay de lo de tu abuelo, ¿no? En esto de abrir la cabeza, porque una persona que llega a querer estudiar medicina porque su abuelo es curandero, ya medio que arrancás con la mente abierta porque hay muchos prejuicios que ya tenés derribados de entrada. Todo, no sé, que pasa que yo tenía un amor y una admiración por el abuelo que era muy grande, o sea que todo lo que venía de ahí venía de un lugar diferente, y entonces pues que cuando alguien dice que yo pertenezco a una formación, en mi familia había esa formación, lo tengo muy claro, y lo que le agregué con los años, y quizás también vino de tu lado, cuando vos dijiste qué residencia vas a hacer y que estoy en una salita periférica, estoy convencido de que la política pública tiene que ir a transformar escenarios complejos. Entonces, ahí va mi admiración hacia vos. No es discursivo levantar banderas y ir por algo distinto, sino que cuando uno tiene después las herramientas, las pone en práctica, las gestiona. Eso habla lindo de vos, y que quizás cuando vos le enseñas a tus alumnos le digas claramente, yo digo esto y lo hago, y esto está gestionado de ese lugar. Así que yo hoy vine a expresarte mi agradecimiento y mi admiración. Muchas gracias por venir, nos ha dejado mucho, y bueno, por ahí charlamos dentro de algunos años y estás en otro momento superando otro dolor para cambiar las cosas que no hay que cambiar. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Por qué salud? Nota, pensamientos, acciones.